¿Crees que conoces a las aztecas? ¿Qué pasaría si te dijera que casi todo lo que comúnmente se cree sobre ellos carece de una parte enorme y fascinante de la historia? Prepárese para que su mente se abra de par en par mientras viajamos de regreso a una época de poderosos emperadores, ciudades flotantes y una civilización mucho más compleja y brillante de lo que los libros de historia suelen revelar. Estás a punto de pelar las capas de mitos y descubrir las curiosidades verdaderamente asombrosas de los mexicas, el verdadero nombre del pueblo a menudo llamado aztecas, y créeme, algunos de estos hechos te sorprenderán por completo. Imagínese una ciudad, más grande que la mayoría de las capitales europeas de su época, elevándose majestuosamente en medio de un lago. No se trataba de una fantasía, sino de Tenochtitlán, el corazón del imperio mexica, hogar de más de 200.000 personas. Construida sobre un sistema de islas llamadas chinampas e islas artificiales creadas mediante la superposición de lodo y vegetación, esta maravilla de la ingeniería contaba con calzadas, canales y sofisticados sistemas de saneamiento. Incluso tenían letrinas públicas y un sistema de manejo de residuos específico que transportaba los desechos humanos para fertilizar esas mismas chinampas. Mientras los europeos todavía luchaban con la higiene básica, los mexicas tenían una ciudad que era un faro de planificación urbana. Pero su genio no estaba solo en la construcción. Tomemos como ejemplo su sistema educativo. Era obligatorio y universal para todos los niños y niñas, un concepto casi inédito en el siglo XV. Los niños asistían al Calmecac, para la nobleza y los futuros sacerdotes, o al Tepochcali, para los plebeyos que se centraban en el entrenamiento militar y las habilidades prácticas. Las niñas recibían educación en artes prácticas, deberes religiosos y en el funcionamiento del hogar. No se trataba de una sociedad brutal e irreflexiva, era una cultura que valoraba el conocimiento y el aprendizaje estructurado para todos, garantizando una población capacitada e informada. Ahora, hablemos de algo que muchos encuentran desafiante, el papel del sacrificio. A menudo se presenta sensacionalmente como puro salvajismo, pero para los mexicas fue un acto profundo, íntimamente ligado a su cosmología y supervivencia. Creían que los dioses se habían sacrificado para crear el mundo, para mantener el sol en movimiento, asegurar las cosechas y evitar el fin del mundo. Los humanos tenían que corresponder. Fue un deber sagrado, un intercambio espiritual profundo, no una violencia aleatoria. Entender esta perspectiva, por difícil que pueda resultarnos hoy, es clave para captar su cosmovisión y el inmenso peso espiritual que daban a la vida y a la muerte. Otra curiosidad, los mexicas eran maestros de la horticultura y la medicina. Sus mercados estaban repletos de miles de plantas diferentes, muchas de ellas con propiedades medicinales. Realizaron cirugías complejas, reparando huesos rotos e incluso perforando agujeros en los cráneos para aliviar la presión, a menudo con resultados sorprendentemente buenos. ¿Y si te encanta el chocolate gracias a los mexicas? Xocolatl era su bebida sagrada, una bebida amarga y especiada que consumían guerreros y nobles para obtener energía y para las ceremonias, muy distinta a las barras dulces que disfrutamos hoy. También nos dieron el maíz, el frijol y el chile, alimentos básicos que revolucionaron la gastronomía mundial. El verdadero nombre, mexica, proviene de su tierra natal ancestral Aztlán, que significa gente de Aztlán. El término azteca fue popularizado mucho más tarde por los historiadores. Esta poderosa civilización, con su intrincada estructura social, sus artes avanzadas y sus profundas creencias espirituales, dejó una marca indeleble en la historia mucho antes de su colapso definitivo. Desde las maravillas de la ingeniería hasta la educación universal y una vida espiritual profunda, aunque a veces conflictiva, los mexicas fueron un imperio de asombrosa innovación y creencias complejas. Su historia no es solo una historia de conquista y sacrificio, sino de ingenio humano y de una forma única de ver el mundo. ¿Quieres explorar más civilizaciones antiguas? Imagínese una civilización tan antigua, tan poderosa, que esculpió rostros gigantes en piedra, pero luego desapareció, dejando atrás más preguntas que respuestas. Hoy nos adentraremos en el mundo de los olmecas, a menudo llamados la cultura madre de Mesoamérica. Estas personas misteriosas sentaron las bases de imperios como el maya y el azteca, pero gran parte de su historia aún está enterrada.
Prepárate para descubrir algunos datos alucinantes sobre los olmecas que cambiarán tu forma de ver la historia antigua. Empecemos con su legado más icónico, esas enormes cabezas colosales. Imagínese encontrar una cabeza humana tallada en una sola roca, algunas de las cuales pesan hasta 40 toneladas, mirándolo desde el suelo de la jungla. No son solo grandes rocas, son retratos increíblemente detallados, posiblemente de gobernantes olmecas. Pero aquí está el enigma, la roca basáltica utilizada para estas esculturas no se encontró en el corazón del territorio olmeca. Fue extraído a kilómetros de distancia, en montañas distantes. Piénsalo por un segundo. ¿Cómo una civilización de hace más de 3000 años, sin ruedas ni grandes animales de tiro, pudo mover estas piedras colosales a través de una densa jungla, cruzando ríos y sobre terrenos accidentados? Es como intentar mover una casa usando solo las manos y una cuerda. Este desafío logístico por sí solo demuestra un increíble nivel de organización, ingeniería y pura fuerza de voluntad. Nos dice que estas cabezas y las personas que representaban eran inmensamente importantes. Y no se trata solo de las cabezas. Los olmecas son verdaderamente la cultura madre porque muchos aspectos fundamentales de las civilizaciones mesoamericanas posteriores comenzaron con ellos. Piénsalo de esta manera, si estás construyendo una casa, necesitas una base sólida. Los olmecas construyeron esa fundación. Por ejemplo, ¿sabías que el concepto del juego de pelota mesoamericano, jugado por los mayas y los aztecas, probablemente se originó con los olmecas? Hemos encontrado pelotas de goma e incluso canchas de pelota que datan de esa época. No era solo un juego, era un ritual, a menudo vinculado a la religión y al sacrificio, y los olmecas lo jugaban siglos antes que nadie. También desarrollaron formas tempranas de escritura y un sofisticado sistema de calendario, mucho antes de que los mayas perfeccionaran el suyo. Imagínese tener el conocimiento para rastrear los movimientos celestiales y registrar eventos históricos cuando la mayor parte del mundo todavía estaba descifrando los conceptos básicos de la agricultura. También tenían un sistema religioso complejo, en el que el jaguar era una figura central, una criatura poderosa e imponente que representaba la transformación chamánica y la fertilidad. Su arte, más allá de las cabezas colosales, es impresionante, intrincadas tallas de jade, espejos pulidos hechos de mineral de hierro y hermosas figuras de cerámica. No eran solo objetos bonitos, tenían un profundo significado espiritual y requerían una habilidad increíble. Pero aquí hay otro giro fascinante. Alrededor del año 400 a.C., esta poderosa e innovadora cultura comenzó a declinar. Finalmente, sus principales centros fueron abandonados. No tenemos una respuesta definitiva del porqué. ¿Fue un cambio ambiental, como el cambio del curso de los ríos, lo que afectó su agricultura? ¿Fue un conflicto interno o una invasión? ¿O tal vez una combinación de factores, un lento desmoronamiento de su compleja sociedad? La verdad es que todavía no lo sabemos completamente. Su desaparición añade otra capa de misterio a su ya enigmática historia. Es como una gran obra que termina abruptamente, dejando al público preguntándose qué pasó detrás del escenario. Entonces, los olmecas fueron pioneros. Fueron maestros escultores, ingenieros visionarios, posibles inventores de un juego de pelota ritual y pioneros de la escritura y los calendarios. Ellos sentaron las bases para las civilizaciones futuras, pero gran parte de su historia permanece envuelta en las brumas del tiempo, susurrada a través de la jungla por esas cabezas colosales y silenciosas. Su legado nos recuerda que incluso las sociedades más avanzadas pueden dejar tras de sí profundos misterios, lo que nos impulsa a seguir cavando, explorando y aprendiendo.